Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante Joseph Yetas Espíritu de la especialidad Comunicación. Y bueno, a continuación, a través de este video, vamos a hacer lo que es eh, un análisis sobre la obra o la novela titulada Cambio de piel, ¿ok? Bueno, esta obra básicamente fue escrita por un autor mexicano llamado Carlos Fuentes y además de que fue publicada en 1967, ¿ok? Esta obra básicamente es un sobresaliente de lo que es el estilo literario innovador y multifacético, ¿sí? Entonces, la obra en sí lo que marca es dentro del boom literario, se marca dentro del boom literario, ¿ok? Y dentro de un periodo en la literatura de América Latina que se caracteriza por la experimentación formal y la exploración de temas ya profundos y universales a través de narrativas ya complejas, ¿ok? Pero ahora sí, ya vamos a lo que es un pequeño resumen de la obra para ver el contexto en sí, ¿ok? La obra se centra en cuatro personajes, pero primero vamos a hablar de Javier y Elizabeth, quien es una pareja que está en medio de una crisis, ¿no? Ambos viajan en un coche a la Ciudad de México hacia Veracruz. Bueno, y estos son acompañados de sus amigos Frank y Elizabeth, ¿ok? Entonces, en el camino, como que ellos deciden detenerse en Cholula, es una ciudad básicamente antigua, conocida por sus pirámides, ¿ok? Entonces, la relación entre Javier y Elizabeth estaba marcada por una tensión y un desencanto, básicamente, y el viaje como sirve como un catalizador para exponer sus conflictos internos que ellos tienen como pareja. Ok, entonces, lo que sucede en Cholula, los personajes se sumergen en un ambiente místico de la ciudad y visitan las grandes pirámides y las ruinas, donde cada uno empieza básicamente a enfrentar sus propios demonios y traumas, por así decirlo. Entonces, a lo que Javier reflexiona sobre sus fracasos y la pérdida de sus ideales políticos e intelectuales que él tenía. Entonces, las tensiones aumentan cuando el grupo se encuentra con dificultades técnicas en su coche, obligándolos a pasar una noche dentro en Cholula. Entonces, durante la noche, las relaciones entre los personajes se empiezan a tensar aún más y cada uno empieza a revelar aspectos oscuros que han vivido en su pasado. Elizabeth te recuerda también su complicada relación que ella tenía con su familia y su búsqueda de identidad. Mientras que Franz, un ingeniero básicamente que huyó de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, este enfrenta sus propios fantasmas del pasado. Y también nos dice que él básicamente lo que recuerda es su participación en la construcción de un campo de concentración nazi y la culpa que lo persigue, la culpa lo persigue desde entonces, ¿no? Y Elizabeth, su joven amante, lucha por comprender el dolor que siente Franz y su propio papel en la vida. ¿Ok? Entonces, nos dice que a medida que avanza la noche, los personajes son arrastrados por recuerdos y visiones. ¿Ok? Javier y Elizabeth discuten, tienen una discusión bastante feroz, ¿no? Revelando la profundidad de su desesperación. Entonces, Franz y Elizabeth también tienen una confrontación intensa que los lleva a cuestionar la base de su relación, ¿no? El por qué. Entonces, en un momento ya de clímax, los personajes experimentan una serie de catarsis colectiva, ¿no? Donde Javier, especialmente Javier, se vio obligado a enfrentar la verdad sobre sí mismo y la de su vida. Entonces, las ruinas y la historia antigua de Cholula sirven como un espejo para los personajes, reflejando sus miedos y las esperanzas que ellos tenían. Entonces, a la mañana siguiente,
ya los personajes se preparan para continuar su viaje, pero estos como que son conscientes de que han cambiado, en especial de que han cambiado, pero como que Javier y Elizabeth sentían, ¿no? Que aunque todavía enfrentaban ellos los problemas, encontraban un pequeño rayo de esperanza en su relación entre ellos dos. Mientras que Franz y Elizabeth, por su parte, deciden enfrentarse ellos a sus propios ya destinos con una nueva perspectiva que ellos encontraron. Ok, entonces el viaje continúa hacia Veracruz, pero los personajes ya no son los mismos. Ellos han experimentado un cambio de piel, como lo dice el título de la obra, una transformación interna profunda que los ha llevado a mejorar la comprensión que tienen de ellos mismos y la de sus relaciones. ¿Ok? Entonces la obra básicamente concluye con una sensación de posibilidad y renovación entre los personajes, dejando abierta la pregunta de cómo ellos seguirán más adelante en sus vidas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace esta pequeña novela o obra es una exploración intensa y profunda de identidad. Y aunque este se desarrolla en un contexto específico, ¿no? Que es México en sí, y las experiencias de los personajes reflejan realidades que todos básicamente hemos pasado, que podemos reconocer a simple vista. Como los cuatro personajes luchan con temas como la identidad, de lo que viene siendo la culpa, ¿no? El pasado y la necesidad de una renovación en sí mismos. Entonces, estos problemas no solo vienen existiendo en lo que es la ficción, sino que también son parte de una experiencia humana, ¿no? En el mundo real. A ver, tema como por ejemplo, la identidad y pertenencia, ¿no? Que lo demuestra Elizabeth. No, al igual que Elizabeth, muchas personas en la realidad enfrentan la tarea difícil de encontrar su identidad y un lugar en el mundo, ¿no? Para qué o qué quieren hacer en el mundo, ¿no? Ya sea debido a las diferencias culturales, ¿no? Puede ser la migración o crisis personales que ellos tienen. O la búsqueda de quiénes somos y dónde encajamos en una experiencia común. No, por ejemplo, a ver, otro tema, el enfrentar el pasado, ¿no? Al igual que el personaje Franz, que carga él, ¿no? Nos decía en la obra que carga con la culpa de su participación en la Segunda Guerra Mundial, algo que también vemos en la vida real, ¿no? Como individuos que enfrentan sus propios errores y traumas que han vivido en el pasado, ¿no? La reconciliación básicamente con el pasado viene siendo un tema universal que que les sucede a la mayoría de las personas, ya que todos llevamos con nosotros las marcas de nuestras experiencias pasadas, ¿no? Las experiencias que ya hemos vivido. Y básicamente lo que buscamos son maneras de hacer las paces con esas experiencias o esos traumas, ¿no? Para poder superarlos. Ok, ahora vamos a explorar los problemas que tenían los personajes y cómo ellos logran superarlo, ¿no? Primero nos vamos a enfocar en el personaje de Javier, ¿ok? Bien nos dice que en la obra Javier es un escritor mexicano donde enfrenta la frustración de haber abandonado sus ideales políticos e intelectuales por una vida que básicamente es para él es vacía y sin propósito, ¿no? Y durante su estancia en Cholula, Javier se ve obligado a confrontar em, sus propias decisiones que él tomó y la vida que ha construido, ¿no? A través de discusiones intensas con su pareja Elizabeth y la introspección que le provoca de, del entorno de Cholula, ¿no? Del pueblo en sí. Javier comienza a reconocer y aceptar los fallos y limitaciones que él ha tenido, ¿no? Y mientras que este proceso de aceptación que él tiene y la autoconfrontación dentro de él le permite despojarse o abandonar
su antigua identidad que él tenía y empezar a buscar un nuevo camino. Y este camino, bueno, bastante alineado, ¿no? Con los verdaderos deseos que él tenía y las aspiraciones futuras que él esperaba. Ahora, vamos a enfocarnos en su pareja Elizabeth. Elizabeth era la esposa de Javier. Y esta lo que, el problema que ella tenía es que lucha con su propia identidad y el sentido de pertenencia a un país extranjero. Entonces, por ello se forma un momento de tensión en su relación con Javier y salen a flote las revelaciones personales durante el viaje, ¿no? La llevan a cuestionar la vida y sus elecciones que ella había tenido. Entonces, en Cholula, Elizabeth enfrenta sus sentimientos de alienación que ella tiene y su búsqueda de identidad a medida que confronta con sus miedos y sus esperanzas, ¿no? Comienza ya a aceptar su lugar en el mundo y su relación con Javier, permitiéndole así una renovación personal y una mejor comprensión de sí mismo. Luego tenemos el personaje que es de Franks. Bueno, Franks, según la novela, era un ingeniero europeo que se refugió en México después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él lo que carga es con una profunda culpa por su participación en la construcción de un campo de concentración nazi en el entorno místico de Cholula. ¿Ok? Entonces, en el entorno místico de Cholula, él es forzado a enfrentar este proceso que lo lleva en una catarsis emocional, en la que él básicamente lo que hace es reconocer la culpa y empieza a buscar una forma de redención para que él pueda redimirse. Entonces, este reconocimiento que él tiene y la aceptación de su responsabilidad le permiten iniciar un nuevo proceso de sanación y transformación personal. Luego tenemos a Isabel, la joven amante de Franz, también encontrada en una búsqueda de identidad y propósito. La relación que tenía con Franz y las revelaciones que emergen durante su estancia en Cholula la obligan a reconsiderar su vida y las decisiones que ella ha tomado. Entonces, Isabel enfrenta básicamente sus propios miedos y deseos a través de este proceso y empieza a encontrar su propio camino y definir quién es realmente, ¿no? ¿Cuál es su propósito en la vida de ella? Entonces, este descubrimiento personal básicamente lo que le permite es cambiar su piel, ¿no? Adaptarse o tener una nueva identidad más auténtica y empoderada de ella como mujer. ¿Ok? Entonces, una pequeña conclusión de estos personajes. Bueno, todos básicamente lo que logran es una nueva identidad, ¿no? Al enfrentarse a sus pasados, aceptar los errores que cometen o han cometido y sus limitaciones, permitiéndoles así surgir una transformación personal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este proceso es doloroso y requiere una confrontación honesta consigo mismo, ¿no? Pero es necesario, para encontrar una nueva identidad, es necesario un sentido de renovación de propósito en la vida, pero es necesario para encontrar una nueva identidad y un renovado de propósito en la vida, ¿no? Entonces, la novela básicamente muestra que a pesar de nuestras diferencias, ¿no? De los desafíos que nosotros tenemos y que surgen, ¿no? Del día a día como personas, todos tenemos la capacidad de renovarnos y encontrar un nuevo camino a través de la introspección y la aceptación. Y bueno, ya para culminar, lo que nos invita básicamente el autor, Carlos Fuentes, nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre las vidas, nuestras propias vidas y la forma en la cómo enfrentamos nuestro pasado. Y buscamos una redención para eso. Entonces, esta obra lo que básicamente es un testimonio del talento de Fuentes y su capacidad para capturar la complejidad
la experiencia humana, ¿no? De una experiencia propia. Y bueno, eso ha sido todo. Los invito a leer la obra si no la han leído, ¿no? Una obra muy bonita e interesante. Y bueno, ya los dejo a criterio de cada uno sobre qué les parece esta obra. Si les gustó o no, ya queda a perspectiva de cada uno, ¿no? Y bueno, yo me despido. Eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos en otra obra. Cuídense y muchas gracias.